Un 51% de los chilenos quiere que Michelle Bachelet vuelva a ser la presidenta de Chile, muy por encima de otros aspirantes según la encuesta CEP de abril. Mientras que el mandatario Sebastián Piñera alcanzó un 24% de aprobación, un punto más que la medición anterior, pero casi irrelevante. Queremos analizar estos resultados y para eso está con nosotros el cientista político Bernardo Navarrete. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias por la invitación. Para analizar estas cifras que no han caído bien en la moneda y da la impresión que no pasan como un dato más, ¿hay preocupación? Yo creo que mucha, porque en estricto rigor esta es una foto equivalente a la que ya teníamos en noviembre del año pasado. De un 23 a un 24 está dentro del margen de error de la encuesta y por lo tanto la fotografía de la realidad es que el presidente acaba, o nuevamente, de recibir muy malas noticias. Ahora, viene dentro de una semana donde había recibido ya los datos de la encuesta Adimark, que reflejaban que era la peor evaluación que tenía el presidente desde el inicio de su mandato y en muchos años además de presidentes. Pero ellos esperaban que esta fuera distinta, que tuviera un par de puntos más. Claro que lamentaban el que no se hubiese considerado, que el periodo de tiempo de estudio no hubiese considerado la solución que se le dio al problema Naisen, finalmente, que podría haberle traído algunos réditos al gobierno. O lo que se ha alcanzado durante el último tiempo luego de que fuera anunciada la reforma tributaria. En este sentido, y de acuerdo a las perspectivas que tenía el gobierno, ¿estaban equivocados por qué? A ver, el trabajo de terreno se hace después de solucionarse el problema de Aysén. En consecuencia era un muy buen escenario para el gobierno en ese minuto. Pero obviamente este es un problema que no solamente dice relación en cómo el gobierno resuelve los conflictos sociales, sino la imagen del presidente en ese rol, en ese proceso de resolución del problema. Y en ese sentido, claro, llama la atención que el gobierno no haya recapitulado respecto de que el presidente tiene un problema de credibilidad y de cercanía respecto a estos problemas, porque en estricto rigor mostraron una nueva faceta al ministro Hinspeter que desplaza a un ministro sectorial y él termina el proceso de negociación, pero el presidente aparece muy lejano a la resolución del conflicto de Aysén. Pero que ahí hay un punto también, porque en principio muchos creían o le otorgaban a la baja popularidad del presidente el que siempre trataba de estar presente, y con algunas actuaciones que fueron calificadas como desafortunadas incluso. Se ha alejado un poco, no ha estado en la palestra, en el primer plano, pero las cifras siguen siendo las mismas. Claro, y eso nos lleva a una reflexión básica que el problema es el presidente. En estricto rigor, el presidente no logra tener sintonía con los problemas de los ciudadanos y lo que nos arroja nuevamente la encuesta del Centro de Estudios Públicos es que en esto que se ha llamado las habilidades blandas, en términos de confianza, en términos de cercanía, atributos relevantes de un presidente, las personas han sido de una opinión muy estable en el tiempo. El presidente está demasiado lejano y le creo muy poco al presidente. Llama la atención incluso que hace poco tiempo The Times nos dice el presidente en Chile es torpe y es arrogante. Y toda su reflexión apuntaba a no valorar un hecho objetivo en Chile. No basta crecer al 6%, estar con políticas de pleno empleo, cuando la percepción de los ciudadanos es de desigualdad. Ahora, yo entiendo eso cuando analizamos la cifra del rechazo, que llega al 59%. Ahí puede estar la figura del presidente. Pero si analizamos el 62% que no está de acuerdo con su gestión, es otra cosa. Porque aquí no es solamente la figura del presidente, un presidente que le pueda caer mal a la gente, sino que también está el gobierno y su gestión. ¿Por qué entonces cuando precisamente el mismo presidente y también su ministro han querido destacar durante los últimos días que las cifras económicas, por ejemplo, son muy buenas y le han pedido a la población que las mire de alguna forma? No, claro, pero vuelvo al artículo de Times. Para muchas personas esas cifras de crecimiento no les están llegando en su vida diaria. No lo perciben como una realidad que incida respecto de la educación, la calidad de la salud que reciben. Pero el desempleo, por ejemplo, sí. Las cifras de empleo son buenas. Claro, eso pero sí le llega a la gente. No deja de ser relevante que en la percepción de los principales problemas del país, el sueldo haya subido al tercer lugar de preocupación de los chilenos. Porque usted decía muy bien, claro, se hace una reforma tributaria, pero al empezar a discutir la reforma tributaria en el país, se genera una discusión paralela que es los sueldos en Chile. Y importantes economistas nos empiezan a dar señales importantes, entre ellos Engel y otros, diciéndonos, mire, solo 6.000 chilenos ganan más de 6 millones de pesos, 125.000 chilenos ganan más de 1.200.000. Entonces, ¿de qué reforma tributaria estamos hablando respecto de qué sueldos? Por eso, la explicación respecto de que, si bien todo lo que era el tema de sueldo, que tenía un 25% de preocupación, pasa al 31%, es decir, cuando el gobierno abre una ventana
para asumir un problema, en paralelo se les abre otra que desnuda debilidades, que The Times planteó muy bien. Algo está pasando, porque en definitiva uno puede decir, claro, esto no es solo el presidente, pero la encuesta de Marno decía hay un 26% de rechazo al presidente y un 26% de rechazo al gobierno, pero la gente disocia el gobierno de los ministros, porque no puede ser que los ministros dupliquen o tripliquen en popularidad al presidente de la República. No hay ningún gobierno que uno mire en términos comparados que tenga esa realidad. Otra de las explicaciones del gobierno, que también puede tener mucho de cierto, es que efectivamente son problemas, se están desnudando. Problemas del país, son problemas país, y que tienen muchísimo tiempo y que se arrastran en nuestra sociedad. Y por lo tanto, da la impresión que es este gobierno el que lo paga, como no lo pagaron antes el gobierno de Michelle Bachelet, como no lo pagaron antes el gobierno de Lagos y de Frey. No, por cierto, pero ahí también radica un problema central de la figura presidencial. Y esa es la distancia que percibe la gente entre Michelle Bachelet, que en mención espontánea tiene un 50% de intención de voto. O sea, si la elección fuera este domingo no hay mucho más que hacer. El punto está en que cuando los chilenos dicen rechazamos en un 45%, tenemos una visión negativa en un 45% del presidente de la República, Hinspeter tiene un 37% de visión negativa, Chadwick un 34% y Longueira un 40%. Entonces, los ministros llamados a apoyar la gestión del presidente están fuertemente rechazados por los ciudadanos. Y en ese sentido, el presidente no logra descargar lo lógico, que es que la desaprobación tiene que pasar a costo de los ministros, no a los costos personales. Ahora, en relación a los ministros, que usted señalaba muy bien y lo dice en la encuesta, que tienen mejor evaluación que el propio presidente. Pero, de acuerdo a la última pregunta que se hace en la encuesta CEP respecto a las posibilidades presidenciales de cada uno de ellos, no llegan ni al 10%. Es mucho más alto el porcentaje de la gente que no sabe o no responde, sobre el 24%. Así es. Y por lo tanto, algo está pasando que ni siquiera lo que corresponde a la derecha tradicional o a la centro derecha se representa en una encuesta como esta. Es que yo creo que muchos sectores, a pesar de que el sector que más respaldo le da al presidente, básicamente estamos hablando de que los sectores altos lo respaldan en un 53%, pero los sectores medios en un 24% y los sectores más pobres en un 20%. Entonces, la derecha no siente necesariamente que este sea un presidente que represente sus ideas. Y el aporte de la UDI, nombrando a Chadwick ministro vocero y a Longueira ministro de Economía para soportar la gestión del presidente, han dado resultados. Entonces, nuevamente también hay un error de cálculo, porque al final del día el presidente de la República se ha negado a asumir algo que es central. Cuando hablamos de que estas cifras están dañando su imagen y están dañando la legitimidad institucional del país, porque entre medio no solamente estamos hablando mal al presidente de la República, estamos hablando mal al Congreso, estamos hablando mal a los partidos políticos, los que toman decisiones políticas públicas respecto de lo que necesitamos hacer los chilenos. En consecuencia, este es un problema un poco más delicado que solo centrarlo en la figura presidencial. ¿Delicado o preocupante? Yo creo que ¿por la estabilidad democrática? Yo creo que en Chile las instituciones, parafraseando a un presidente, son robustas. Y la cultura cívica del país, notable. Yo creo que los márgenes de tolerancia de los ciudadanos son altos. Los jóvenes el año pasado las desnudaron y pusieron los temas en cuestión con una claridad y una energía envidiable. Pero las instituciones son capaces de absorber este proceso. Ahora, yo creo que no está en discusión, como alguien lo podría plantear desde afuera del país, problemas de gobernabilidad, porque estas cifras son inéditas. A veces nosotros mirábamos países de Latinoamérica con estas cifras y los considerábamos impactantes, hasta que empezamos a darnos cuenta que esto es parte de nuestra realidad. Pero Chile tiene otras características, y una de esas características es que nuestra clase política, más allá que pueda gustarnos o no, es bastante más responsable, es bastante más coherente respecto de lo que es posible hacer, de lo que no se puede hacer. Pero sigue siendo relevante el hecho de que Piñera en algún minuto va a tener que hacer reingeniería mayor si es que quiere enfrentar con algún grado de fuerza estos 2 años, que son años electorales, donde los partidos se van a separar. Bueno, en los años los partidos se van a separar. ¿Usted dice no va a existir la concertación como tal? No. Me refiero particularmente a la derecha. La derecha va a tomar distancia del presidente de la República, porque mientras Chadwick nos dice que hay 2 leyes muy importantes que han salido, a veces nos olvidamos que la votación sobre la ley de discriminación no contó con la unanimidad de la derecha. Entonces, aquí hay una derecha que es un sistema político en sí mismo, o de oposición y gobierno a la vez. Y eso la gente lo tiende a percibir. Ahora, para la concertación, este resultado es un llamado al orden. Todos los que quieran ser candidatos presidenciales lo pueden ser,
De hecho, Bachelet necesita una primaria. Y necesita una primaria no por las razones de los que son candidatos a reemplazarla a ella como alternativa dentro de la Concertación, sino porque si ella decide ser candidata presidencial y ponga el primer pie en el aeropuerto en Santiago, la derecha le va a dar con todo lo que tenga. Bueno, de hecho, hay algunos señalan que se le está dando a partir de la investigación que se está llevando a cabo por la responsabilidad en el 27F. Pero eso, Sí. eso, lo que usted señala en el último punto, es la discusión de la última semana. Y las palabras del diputado Andrade, presidente del Partido Socialista en un momento determinado, que decía, miremos las cifras. Pero las cifras no son lo mismo que la necesidad de hacer una primaria por legitimidad. Exactamente. Yo creo que eso es vital en lo que viene hoy día, porque no solamente en términos de la legitimidad, las primarias del 99 se hicieron básicamente para que la Concertación le pusiera malla de contención a esta energía innata de todos, de aspirar a ser presidentes, y eso me parece natural y normal. Pero hay que tener tiempo para un programa, para decantar ideas, para empezar a poner parches curitas, digamos, para atender a los que se sienten heridos y alejados. Porque también la presidenta hace recibir mucha presión desde la derecha, desde los medios de comunicación, cuando empezamos a judicializar decisiones de carácter político y administrativas como fue el 27F. Pero la presidenta necesita blindar un poco su primer aterrizaje. Y la mejor forma de blindar su aterrizaje es una primaria que la concentre en los temas internos. No entrar ¿Una primaria de quiénes? dentro de la Concertación. Dentro de la Concertación. Exacto. Ampliada. Yo creo que la amplitud no tiene mucho sentido con esta cifra. Lo importante es que, si bien los candidatos, por ejemplo, de la democracia cristiana, no llegan al 1%, no es menos cierto que Jimena Rincón, en la evaluación de figuras públicas, es la segunda mejor evaluada dentro de la democracia cristiana después de la senadora Alvear. Y por lo tanto, es muy legítimo que diga, con estas cifras, Yo puedo tener algo que decir. yo tengo algo que decir. Y eso es vital, porque además la presidenta Bachelet, cuando vuelva a Chile, tiene que tomar distancia de esta bolsa de gato, por ponerle comillas, digamos, por esta sobreenergía que hay respecto de que yo quiero ser candidato y por qué quiero ser candidato, pero sobre todo tomar distancia con el presidente, con la derecha, y concentrarse en lo central. Ella tiene que llegar a poner orden, poner ciertas líneas específicas y después avanzar hacia una elección presidencial. Y en ese sentido la primaria cumple esa función de decantar posiciones. Eso es la Concertación, si es que llega la presidenta Bachelet también, o sea, si acepta una candidatura. Que es un misterio no menor, digamos. Un misterio todavía. Y para terminar ya, entre los ministros presidenciales, usted señalaba, se van a tener que separar los partidos del gobierno, de alguna forma, ¿cuándo? Lo antes posible, porque la evaluación del gobierno es muy mala, la evaluación del presidente. Estos ministros tendrían que salir del gabinete si quieren tener alguna posibilidad. Lo que pasa es que hay una suerte de candado, trampa, digamos, imposible de salir. Porque si uno mira las declaraciones del presidente de la UDI, pero en particular del presidente de la Renovación Nacional, uno dice, bueno, ¿es oposición o es gobierno? ¿No es cierto? Pero las candidaturas presidenciales, porque tenemos que reparar en un hecho notable, hay pocos gobiernos donde uno puede tener hasta 5 candidatos presidenciales dentro del gabinete, un hecho por sí mismo inédito. Frey, lo comentábamos en alguna oportunidad en un programa atrás, lo intentó y fue un fracaso absoluto, controlar las candidaturas presidenciales desde los ministerios. Pero Goldberg necesita ser ministro de Obras Públicas. No puede construir una campaña presidencial fuera de su ministerio, porque además la gente claramente lo disocia de la figura del presidente Piñera, lo disocia de los costos buenos o malos del gobierno. En consecuencia, el caso de Recoleta, cuando se lo invita a este desayuno con las madres, claro, la intencionalidad era evidente, digamos. Yo no invito al presidente de la República, pero sí quiero... La figura besando a la gente. ¿No es cierto? En consecuencia, la presión de la UDI debería ser porque Goldberg se mantenga el mayor tiempo posible. Esa tribuna ministerial de hacer cosas, de inaugurar todo lo que es infraestructura, es relevante en la percepción de que este ministro hace cosas. ¿Y lo mismo para Alamán? Lo mismo, porque es el contrapunto. Por lo tanto, el presidente tiene muy poca capacidad de manejo de poder reestructurar lo que quisiera. O sea, el pato cojo es un hecho. El pato cojo es un hecho, y en eso los norteamericanos lo aprendieron muy temprano. Bernardo Navarrete, muchas gracias por conversar con nosotros este tema. Gracias a ustedes por la invitación. Nos separamos en una pausa, regresamos de inmediato a Primera Edición.